de los medios de comunicación como estrategia de control social por parte de las AUCE a nivel nacional con los local. medios regionales y nacionales. Esta pregunta es muy importante, muy básica, que la entendamos en detalle. Bien, tenía otra vez el micrófono cerrado, su señoría. Su señoría, bueno, hubo un influenciamiento para el control social, por supuesto, a través de medios de comunicación, a través de ellos. No había que buscarlos. Los medios nos buscaban a nosotros, querían noticias y querían que privilegiáramos las noticias con un medio, que ese fuese el medio que, digamos, fuera el exclusivo, el que saliera primero con la exclusiva de la noticia que se iba a dar, de un comunicado, de cualquier situación, por la prominencia que tuvimos dentro del conflicto armado como actor. Y eso, por supuesto, que generaba un interés permanente de la prensa. Entonces hubo contactos permanentes con periodistas que pedían informaciones y que tenían contacto directo con el comandante Carlos Castaños, conmigo y otros comandantes. Por ejemplo, Claudia Gurizati tenía la oportunidad, porque cuando da la entrevista al comandante Castaños, de preguntarle a través de los correos que se cruzan, o de incluso qué belleza la Gurizati, que ya empezaron a ver celulares, informaciones, pero informaciones que tienen que ver en el ámbito periodístico y que de una u otra forma esos hechos servían de resonancia para el posicionamiento de la autodefensa a nivel nacional, porque replicaban el discurso de la autodefensa, y esos discursos pues lógicamente que tienen un aspecto que llamamos, que se da en llamar dentro de los conflictos los discursos de odio, y allí entra la justificación de las acciones que ejecutábamos, el porqué de esas acciones, el enemigo que combatíamos, y se buscaba darle una presentación básicamente de acuerdo a la ideología y los objetivos políticos que teníamos como autodefensa. Esto se dio no solamente con Claudio Gurizati, sino con diferentes periodistas, Antonio Sánchez, con algunos que escribieron libros. Yo tenía constante comunicación con diferentes periodistas. El Meridiano de Córdoba, por ejemplo, de William Salle, permanentemente me estaba llamando para que le diera informaciones, qué sucedía, si había un comunicado, que los privilegiara con los comunicados, y de hecho se enojaban conmigo en la prensa capitalina porque decían que no los denunciaron ante las autoridades, los del Meridiano de Córdoba, que tenían mayor injerencia a todos estos temas. Ahora, con temas de comunicados de autodefensa, editoriales que salían de la autodefensa, los mandábamos y los publicaban. Todo lo que pedíamos lo publicaban. Nunca escuché quizás un rechazo, por fuerte que fuese lo que estábamos escribiendo o diciendo, por parte de los medios de comunicación, honorables magistrados. Correcto, señor Mancuso. Vamos a pasar ahora a los casos de los defensores de derechos humanos como víctimas por su actividad durante el conflicto. En los casos de los defensores de derechos humanos, en la audiencia del miércoles 10, a la pregunta sobre los espacios entre los paramilitares y convivir para discutir sobre políticas y estrategias, usted señaló: José Miguel Narváez, se da una situación muy importante y tiene que ver con el listado de personas que pasaba el señor Narváez a las autodefensas, donde consideraba al comité de presos políticos como un comité que hacía parte de la guerrilla. En pocas palabras, le pregunta el magistrado con quiénes se hacían estos operativos contra los periodistas, y referenciando al señor Gayón, al doctor Gayón, que ahora mismo está en el servicio diplomático, y también al señor Garzón. Esto respondió entonces el señor Mancuso. Gracias, su señoría. Bueno,
no solamente venían de José Miguel Narváez, que para ese momento, cuando recibimos esta lista, unos los dio aún no siendo miembro aún no era director de inteligencia del DAS Nacional. Otros ya siendo miembro. No podría distinguirlos en este momento, no tengo en mi memoria cuáles, pero puedo precisar que los de Gustavo Gallón y los de Jaime Garzón, Alirio Uribe, fueron antes de su vinculación a el DAS y venían por petición de altos mandos de la República, militares generales, a los que él tenía la oportunidad de acceder por ser profesor en la Escuela Superior de Guerra, y esas informaciones llegaron directamente a la autodefensa. Yo, por tratarse de un hecho tan delicado, la presunción de inocencia, la seguridad, puedo darle los nombres de esos generales en las diligencias privadas que adelantemos. Como este tema no lo habíamos tocado esta mañana, no lo toqué, como lo toqué varios temas que se tocaron en la diligencia privada, que dio una valiosa información novedosa, no conocida, presente. En este caso también podría hacer lo mismo, solicito hacerlo, porque tengo alguna información que sería muy importante para este caso. Pero sí, se dieron informaciones que provenían, honorable magistrado, de DAS, Ejército, Policía, para este tipo de acciones, incluso inteligencia que realizaban, ubicación, participaciones incluso a veces conjuntas en ellos. Hubo de todo en ello. DAS, Ejército, Policía. ¿Quién hacía la inteligencia? ¿Cómo se coordinaba? ¿Y cómo se ejecutaba todas estas clases de acciones contra los periodistas? ¿Y bajo qué circunstancia? Así respondió Mancuso. Bueno, las amenazas en muchas ocasiones partieron del DAS. Mandaban coronas fúnebres o amenazas del mismo ejército. También estuve enterado de situaciones como estas en las que enviaron algún tipo de amenaza, y eso me tocó en la época de Frattini, a una persona que consideraba él que era parte de las estructuras de la guerrilla y por algún motivo no quería actuar militarmente contra ella, asesinarla. Le mandó una corona, no recuerdo el nombre, pero lo puedo reconstruir, y eso se dio de esa manera. Ahora, con respecto a la ejecución, fueron múltiples los sistemas. Voy a poner ejemplos emblemáticos que tienen que ver con la banda La Terraza, por ejemplo, y varios asesinatos que se dieron en Colombia que fueron muy impactantes por las personas que involucraron, y tienen que ver, por ejemplo, con el de Jaime Garzón. Ese homicidio lo ejecuta el negro Elkin, que era el comandante de la banda La Terraza, por orden del comandante Carlos Castaño, que le ordena al comandante Adolfo Paz que mande a el negro Elkin a que realice esta operación, y el negro Elkin manda a algunos miembros de la banda La Terraza, que fue de las diferentes bandas y grupos que la autodefensa recogió por todo el territorio nacional. En este momento, pues, para aquel momento histórico, esa banda
le correspondió a don Berna, que era el que venía trabajando con ella, y las pasó a las autodefensas y ejecutaban trabajos para las autodefensas, pero también realizaban trabajos de manera individual ellos, que fue una de las situaciones que efectivamente también se presentaron. Esta banda, por ejemplo, en ese momento fue quien ejecutó estos actos y hubo coordinación con fuerza pública, hubo inteligencia de fuerza pública para la ejecución de estos hechos específicos, para amenazas también. Por ejemplo, al Ángel Villamizar Luciani se hicieron amenazas del celular del coronel Matamoros, que nos ingresó a ayudar al Catatumbo, y finalmente Villamizar Luciani lo ultimamos, lo asesinamos las autodefensas. Por ponerle unos ejemplos, Jesús María Valle, que también se dio en Antioquia, recibió una serie de amenazas previas a su asesinato, hasta que Carlos ya directamente da la orden para que se ejecuten estos hechos, y también fueron hombres que estaban bajo el mando del negro Elkin de la Terraza para que ejecutaran esta información. Igual se tomaron retaliaciones contra las personas que estaban investigando el homicidio de Jesús María Valle, miembros del CTI, de la Fiscalía, para que no llegaran a los responsables, y también los ejecutó la banda de la Terraza. Y luego, bueno, usted me hizo una pregunta, me quedo en ella. Hay una situación que también tiene que ver con el doctor Gustavo Gayón y Alirio Olive. Y el doctor Gayón hoy creo que es embajador de Colombia ante Naciones Unidas. Afortunadamente está vivo, no actuamos contra él, y no actuamos contra él porque después del homicidio, del asesinato de Jaime Garzón, que fue una petición directa a Carlos de altos mandos militares, que podré contarle a usted en una audiencia privada por lo delicado, por la presunción de inocencia y por la seguridad de quienes participamos en esta diligencia y las personas que nos rodean. El señor Gustavo Gayón no fue asesinado por la autodefensa porque Carlos Castaño vio las enormes repercusiones que tuvieron estos hechos, y dada la connotación del señor Gustavo Gayón, para este caso específico, reversó la orden que ya había dado de asesinarlo, en la medida en que estos hechos fueron un golpe que la autodefensa se autoinfringió cuando ejecutó estas acciones por pedido de altos mandos militares, que consideraban a estas personas, en el caso de Jaime Garzón, como un intermediario permanente, constante en las negociaciones que venía adelantando las guerrillas tanto de FARC como ELN, con el pago de secuestros y estas situaciones. De eso lo acusaban de manera reiterativa, y decían que en las interceptaciones que hacían de esas comunicaciones con las familias de los diferentes secuestrados era reiterativa la participación del señor Jaime Garzón. Esos eran los argumentos que esgrimían ante el comandante Carlos Castaño, y que él básicamente se estaba prestando para esa intermediación, pero además porque había dentro de las fuerzas militares ciertos incomodidades con él, porque ponía en evidencia muchas situaciones que se presentaban con ellos, y hacía burlas de ellos mismos. Incluso la copa que rebasó el vaso, porque la carpeta se la deja con la información que contiene tanto la información de Jaime Garzón como la de el señor Gustavo Gayón, José Miguel Narváez.
esa información que toma Castaño finalmente la ejecuta solo en el caso de Jaime Garzón, porque Jaime Garzón en algún momento hizo una referencia a Carlos Castaño y una burla, y eso era una ofensa tremenda para Carlos, lo mismo que era para los militares. Al doctor Gustavo Gayón quisiera, aprovechando esta audiencia aquí, poder en algún momento expresarle, bueno, vamos a ver de aquí manera personal. Ya estos son halaguitos y dulcecitos del man. Y explicarle las situaciones por qué se dieron, cómo se dieron de manera más profunda. Eso llegará a su tiempo. Vamos a la otra pregunta. Vamos a la otra pregunta, que es bastante diciente. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias contra el doctor Gustavo Adolfo Gayón Giraldo, embajador en Ginebra ante la ONU de Colombia, y si hubiesen sido repercusiones contra sus familiares o cercanos? Así responde Mancuso. Su señoría, del señor Gustavo Gayón, existía un informe de inteligencia, una carpeta con su desplazamiento, las horas de su desplazamiento, donde vivía, trabajaba, y la orden era asesinarlo. Esa era la orden del comandante Carlos Castaño sobre el señor Gustavo Gayón. O sea que las consecuencias, si él hubiese priorizado a Gustavo Gayón, hubiese sido su muerte. Imagínense, la muerte. Uf, carajo. Contra el doctor Gustavo Adolfo Gayón Giraldo, ¿cuál hubiese sido la modalidad para asesinarlo? Así responde Mancuso. La misma utilizada a través de la banda La Terraza, porque fue precisamente a esa banda a la que le ordenó que ejecutara. Primero la de el señor Jaime, el humorista Garzón, y luego, cuando las cosas se calmaran, la de el señor Gustavo Gayón. Señor. Bien, continúa acá a la próxima. ¿Por qué, siendo situaciones y hechos del año 1999, 1998, 2001 a lo sumo, por qué usted apela a la reserva de una declaración privada? Así responde Mancuso. Con muchos gustos, señor. Esto es muy importante porque a través del transcurso de la diligencia, los hechos o la información novedosa no es sobre los hechos, porque los hechos sucedieron y fueron confesados como responsabilidad de la autodefensa. Lo importante de esto son los responsables que no se conocen ante la justicia. ¿Usted tuvo algo que ver con el nombramiento de Jaime García Esbrayat en la Corporación Autónoma Regional del Sinuy del San Jorge? Así respondió Mancuso. Sí, su señoría. Yo intervine en el nombramiento del director de la CBS, Corporación Autónoma de los Valles del Sinuy San Jorge. ¿Cuál era el interés de las autodefensas para tener control sobre esa Corporación Autónoma Regional? Su señoría, ejercer un control político sobre esas entidades, especialmente porque las quejas permanentes eran que se estaban robando todos los recursos de ellas, pero además porque nos permitía, durante muchos años, el poder político en el departamento de Córdoba estuvo en la familia López, la del Mono López, la del que era el tío de Juan Manuel López Cabrales, de Libardo López Cabrales. Entonces, en esa hegemonía venían quejas permanentes a la autodefensa, y cuando decidimos intervenir en los temas políticos a fondo, el doctor Torralbo, que manejaba la CDS,
no estaba haciendo nada en temas de materia ambiental y de infraestructura vial, de protección a las cuencas de los ríos y quebradas. La CBS no hace vías. Se le Ya eso exigió es al invención doctor de Torralbo que Mancuso. invirtiera recursos como lo ordenaba la ley, y por ejemplo que invirtiera recursos para arreglar la vía que conducía desde la entrada del Bicho hasta Ralito en alguna ocasión, para que las zonas que iban digamos causando un poco de erosión por el tema de la construcción de Urrá sobre el río Sinú se reforestaran con árboles nativos que eran unos guamos grandísimos, milenarios, que ustedes ven cuando llegan a Montería en la zona de la orilla de la ribera sobre la avenida Primera. Son viejos, no son milenarios. Y de diferentes tipos de árboles nativos para proteger las cuencas. No lo hizo. De escenarios. Entonces, al no hacerlo, le pedimos la renuncia y el comandante Carlos Castaño pidió que nombráramos a Jaime García, porque yo iba a nombrar a una persona diferente que había sido el gerente de Proleche. No me acuerdo, Aquilino Londoño era el que yo tenía de candidato para eso. Pero el comandante Carlos Castaño me solicitó que nombráramos a Jaime García por ser además el hijo de don Rodrigo García Caicedo, que era como el padre de Carlos Castaño, y él me pidió ese favor personal. Me dijo: no importa los compromisos que hayas hecho, compláceme en esto, es un pedido que te hago de manera personal, ayúdame a nombrarlo. Y entonces hablé ya con diferentes alcaldes, con Diego Vecino de Eduardo Cobos, que controlaba los alcaldes de la zona del Bajo Sinú, que tenían asiento en la elección y junta directiva de la CBS para elegir entonces a el señor Jaime García. Señor Mancuso, pero el nombramiento de esta persona es un nombramiento de carácter nacional. Si bien es cierto, puede ser corporativo, pero tiene que tener un respaldo nacional. Por supuesto, sí, su señoría. Claro que sí. Ese trabajo, pero era el Ministerio del Medio Ambiente. Terminó de hacer el senador Julio Mansur. Directamente habló con el ministro para ese momento de Agricultura. No, Medio Ambiente. Eso no es así. ¿Habló con quién? Con el ministro encargado de esa situación. Creo que era el ministro de Agricultura. Si no era él. Era el de Medio Ambiente. Bien, entonces pasamos a la otra pregunta. Diga si ese modelo de Tulapas de desplazamiento de personas para apropiarse de las tierras o para hacer algún proyecto o para hacer otro proyecto privado se replicó en otras zonas del país. Así respondió Mancuso. Su señoría sí se replicó en el Bajo Atrato con las siembras de las palmas que se adelantaron a través de Urapalma, de Palmura, Palmadó, Palmas S.A., Agropalma. Se replicó en la zona del Bajo Atrato, donde hubo un éxodo masivo de campesinos, uno hacia lo que le contaba hace un momento, desplazados hacia el interior de Colombia, pero otros se fueron para el lado de Panamá. Y esa situación se presentó y se multiplicó como se hizo en el caso de Tulapa, en esa región donde estuvieron estos palmicultores, donde Vicente Castaño llama e invita a diferentes palmicultores del país para que fueran y sembraran palma allá. Él les consiguió la tierra, les vendió la tierra y se dio. También Vicente estaba armando un proyecto que no sé en qué quedó, porque eso fue para el sur del país. Él alcanzó a comprar hacia el sur del país como 30.000 o 40.000 hectáreas. No podría precisarlo, pero puedo averiguarlo, donde se iban a ejecutar este tipo de proyectos. Así que recuerden este momento, su señoría. De pronto habría que también informar sobre lo que hizo Hernán Martínez Torres, exministro de Minas, junto con Carlos Mario Peláez, un ingeniero mecánico graduado en Estados Unidos,
en Tibú, donde también arrasaron, desplazaron una cantidad de personas y después se apropiaron de estas tierras a precios bajísimos. Aquí vamos a escuchar la otra pregunta que le hacen a Salvatore Mancuso. ¿Qué otras fundaciones, organizaciones participaron en los despojos de predios? Su señoría, yo creo que aquí hay un ejemplo bastante diciente y tiene que ver con la represa de Urrá. Urrá lo construye el gobierno nacional, el Estado, por supuesto. Y nosotros participamos en la liberación, digamos, o expulsión de guerrilla de la zona, pero además como muro de contención no solo contra la guerrilla, sino contra los indígenas y poblaciones de la zona que no tuvieron opción diferente al ver que sus tierras iban a ser inundadas por Urrá sin tener ninguna otra opción diferente para recuperar algo del capital que vendérselas a Urrá a los precios irrisorios que Urrá quiso comprarle. Imagínese. Entonces, si bien nuestra participación no fue directa, fue indirecta en este tipo de acciones que básicamente constituyeron un despojo o una compra forzada. ¿Quién los va a amparar? ¿Quién les va a pagar eso a esos poseedores anteriores? La otra pregunta aquí va. Señor Mancuso, ¿qué puedes decirnos de la participación de las notarías, de otros organismos notariales en la transferencia de todos esos terrenos que fueron de los desplazados? ¿Qué puede decirnos al respecto? Su señoría, hubo personas que se encargaron de ello. Por ejemplo, el caso de Tulapa, emblemático que usted acaba de nombrar, de eso, se encargó Sor Teresa, Doña Tere, se encargó Benito Osorio, se encargaron los que eran directivos del Fondo Ganadero, pero en todas las zonas donde estuvimos, cuando se ejecutaban este tipo de acciones, básicamente los notarios, los políticos y los alcaldes y los interesados en el cobro de impuestos y rentas públicas les interesaba, porque si bien se da un modelo como el de Tulapa, también se da un modelo alterno, honorable magistrados, quisiera explicárselo un poco, y es que al nosotros liberar territorios, estas fincas que anteriormente habían sido abandonadas por la presión de la guerrilla, nosotros llamamos a los propietarios y le pedíamos que invirtieran en ellas para reactivar las economías, o si no, que las vendieran, y era cuando aparecían todos estos otros inversores, o a los campesinos o a los propietarios, si eran extensiones grandes de terreno, que entonces, si no iban a invertir, vendieran a otras personas. Y de esa manera se cobraban, para las autodefensas, cobraban unos impuestos, tanto al que vendía como al que compraba. Y allí se organizaba entonces con los alcaldes interesados en el ingreso de estas personas a la región, se hacían reuniones con los alcaldes, se le hablaba de los inversores que iban a llegar, se tocaban a los notarios para que agilizaran las escrituras y se dieran todos estos temas. En cuanto al INCORA, incluso el INCORA y el INCODER nombraron algunas personas, no recuerdo los nombres, pero son hechos que puedo aportarle en el informe escrito que voy a enviarle a su señoría. Bien, correcto. Especifique la modalidad de trabajo con las notarías o oficinas de registros, que eran las encargadas de hacer toda esta oficialización. Su señoría, en las oficinas de registro sencillamente le daban una propina a quien estaba, digamos que patinando, y recepcionaba los documentos para registrarlo, para que lo sacara de manera pronta, rápida. Era lo que hacían. ¿Y usted
¿Hubo conocimiento de algunas oficinas en concreto y para qué época que hubiesen realizado este tipo de acciones? Bueno, en las de Montería, Ajá. en las de que estaban en Urabá, Ajá. en Antioquia, en Medellín, Eso no se sabía en antes. diferentes lugares, en el Cesar, en el Magdalena. Eso era una constante. ¿Y en eh, Soledad? Era la de Montería y la de Apartado, la que queda en Apartado en Urabá. Hay otras pendientes que estoy seguro que este señor hablará. Con relación a los políticos, por favor, diga qué consecuencias tenían si ellos no se plegaban a las órdenes de los paracos, de las autodefensas, de toda esa playa de delincuentes. Su señoría, es muy importante que usted sepa que muchos de estos políticos vinieron a la autodefensa, a buscar apoyo de la autodefensa. Ah, A otros, básicamente los buscamos cuando estábamos en el inicio de nuestra participación política para apoyarlos a algunos cargos de elección popular, mostrar que teníamos la capacidad de nombrar personas en cargos de elección popular a nivel nacional, no solamente local o regional, y eso nos llevó, por ejemplo, a llevar a Eleonora Pineda al Consejo de Tierra Alta y después esa del está Consejo, condenada. con la primera y segunda votación del país, a la Cámara de Representantes. Eso llevó a los gremios del Congreso de la República, los congresistas de las zonas donde operábamos y teníamos dominio y control para ese momento las autodefensas, a buscarnos. También se hicieron pactos para alcaldías, gobernaciones, consejos. Correcto, señor Mancuso, pero tal vez no le expresé bien la pregunta. ¿Qué sucedía con aquellas personas, políticos de los municipios, de las ciudades, del departamento, que no se plegaban a esos acuerdos, que no participaban a esos acuerdos? Que la pregunta es aguda. Su señoría, los que no se plegaban o no participaban, pues no podían tener participación dentro de sus aspiraciones políticas en las zonas que controlaban. Entonces no podían ejercer una función pública, no podían aspirar a tener o permitírseles hacer un proselitismo político en la zona, ni nada de estas situaciones. Eso sucedía con quienes no se plegaran. Incluso hubo zonas en las que se impidió el acceso de otros por ser de exclusiva, digamos que, listas de votantes, de personas que elegirían a estos congresistas, como el caso de Tierra Alta o Valencia, donde se permitía solamente la votación a unos congresistas, o donde hubo votación de alcalde único como Mario Prada en Valencia, o Sigifredo, creo que fue Sigifredo Sotomayor Senior en Tierra Alta, y hubo algunas otras personas con las que se hicieron esto. Entonces, las consecuencias de no plegarse a la autodefensa era no hacer proselitismo, y en caso de incumplir estas directrices de la autodefensa, entonces ya tenía una consecuencia que podría llegar incluso hasta la pena de muerte en aquel momento. Pasaban al papayo, diga. Decisiones y directrices de la autodefensa. Diga si sabe y en detalles del asesinato del alcalde de El Roble, Sucre, Eduardo León Díaz, pero diga detalles novedosos, no lo que ya se sabe por condenas y por causas previas. Esto respondió Mancuso. Bueno, el alcalde del Roble fue una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento,
Sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Imagínese. Joda. Casi nada. De detalles, ¿a quién se refiere? Al alcalde de Roble, su señoría Eduardo León Díaz. Y dentro de la estructura paramilitar, ¿quién dio la orden o quién la ejecutó, según usted, en hechos diferentes o personas diferentes a las que se conocen? O si son las mismas, pero que usted pueda decir, tengo un elemento nuevo para aportar. Crucial. Son las mismas y tengo un elemento que podría aportárselo en una diligencia privada. ¿Por qué razón, señor Mancuso? Por la seguridad de los que estamos aquí, quienes nos rodean, y la presunción de inocencia. Y la investigación que se pueda llevar sin que las personas puedan eludir la responsabilidad o manipular la justicia. ¿Qué hay del asesinato de la fiscal Yolanda Paternina Negrete en Sincelejo? Su señoría, no, en este hecho no tengo información novedosa, porque todo lo que conocemos al respecto lo hemos plasmado. Que yo recuerde por el momento, puede que haya algo con relación a ella, pero tendría que reconstruirlo. Pero en el momento no recuerdo nada más al respecto de ese hecho de la señora fiscal Yolanda Paternina. Listo, vamos a ver. ¿Existió alguna contraprestación económica por el hecho de ejecutar estas órdenes de asesinato por parte de personas, sea del Estado o de otra índole? Bueno, en cuanto a los informes de inteligencia que nos pasaban, no, por eso no pagábamos ningún tipo de contraprestación económica. Era una especie de acuerdo en el cual participábamos como un esquema pactado, como un patrón ya pactado desde los inicios, en los cuales era recíproca. Ellos nos daban, nosotros les dábamos, y operábamos con base en esa información, honorable magistrada. En esta actividad que usted pone de presente, ¿obraba como un miembro incorporado y funcionalmente a la fuerza pública, es decir, como en una calidad de bisagra? Y si es así, por favor, explíquelo. Sí, su señoría. Excelente básicamente esos informes de inteligencia se recibieron tanto cuando desde que fui reclutado por las fuerzas militares y entrenado por ellas, ejército y policía. A partir de ese momento esos informes venían, eso se replicó cuando las convivir, y eso se siguió replicando en la autodefensa aún con posterioridad a la eliminación del artículo de la ley que autoriza el uso de armas de uso privativo para convivir. En ese momento las convivires siguieron operando pero sin armas, y las autodefensas seguimos con el mismo esquema de servir como una bisagra entre lo que son ya no la legalidad y la ilegalidad que era la convivir, sino aún posterior a las convivires ya lo ejercíamos porque el conducto estaba hecho. Entonces recibíamos directamente de la legalidad a la ilegalidad a través de los comandantes urbanos que estaban en la zona, que es a quienes encargamos como un mecanismo de engranaje entre ellos y nosotros, y a través de ellos nos llegaban la información con la que ejecutábamos operaciones militares que daban por resultado el homicidio, el asesinato de quienes aparecían en esos listados que nos entregaba la fuerza pública. Describe el papel del oficial Norman León Arango como bisagra, señora aspirante. Señoría, cuando yo conocí
a ver, un segundo, Norman León Arango, él fue comandante de Sucre en el 2001, creo que fue, no recuerdo con exactitud. No, la relación con él no fue directamente conmigo, fue a través de Rodrigo Cadena y de quién más estuvo allá de parte mía. No recuerdo con exactitud, pero tuvo unas relaciones muy, muy estrechas con Rodrigo Cadena. Y a través de él se organizaron múltiples operaciones. No las tengo a la mano en este momento, pero puedo darle esa información, su señoría, en el informe que le envíe, y eso tuvo que ver con operaciones en Sucre y Montes de María, precisamente. ¿Esto era por orden suya o por orientaciones que usted le daba a esa relación con Rodrigo Cadena? Sí, su señoría, por órdenes que yo le daba, nosotros necesitábamos mantener esa relación permanente, viva, fluida, con la fuerza pública, policía, ejército, DAS, fiscalía, y ellos igual con nosotros. Entonces, esos mecanismos que creamos cuando creamos las autodefensas, desde ese momento, siguieron ejerciéndose ahí. Las órdenes que tenían los comandantes era contactar los comandantes de autodefensa a todos los comandantes que hacían parte de estas estructuras de seguridad del Estado. Esa era una orden generalizada para todos ellos, y en un principio nosotros abrimos los caminos, hicimos todos los contactos, y ese mecanismo siguió operando, y es justamente de las situaciones que hoy estamos viviendo, porque ya no depende de quién es la responsabilidad de determinados hechos. Es muy importante, sino que, y esto es importante entenderlo, sino que lo que les estoy explicando es que el patrón de macrocriminalidad se mantuvo y se mantiene vigente hasta el día de hoy, porque uno observa que quienes estuvieron bajo nuestro mando, bueno, esto es una suposición, no puedo afirmarlo, pero tienes que detallarlo. Supongo que seguirán con las mismas mecánicas que nosotros tuvimos en el pasado. No sé si será de esa manera, pero hasta donde nosotros estuvimos, eso lo replicaba cada uno de los comandantes que estaban en el área. Fuerza Pública. ¿Qué hay de Salvador Arana y su relación con él? Perdón, lo de Arana para después. Este es Orlando Vivas. No podría precisarlo en este momento, su señoría. No tengo nada a la mente en este momento de él. También usted ha mencionado en varias oportunidades al señor Miguel Ángel Nule. ¿Cuántas veces se reunió con él, o qué conoce sobre su participación, o qué relacionamiento tuvo él con usted o con los grupos paramilitares a su cargo? Miguel Ángel Nule. Su señoría, las reuniones con Miguel Ángel Nule fueron múltiples, muchísimas. Yo cada vez que pasaba por Sucre, en las correrías que estaba en la creación del Bloque Norte, entraba donde él de ida o de regreso cuando pasaba hacia Montería. Iba desplazándome hacia Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico, para cualquier lado. Cuando iba de regreso, entraba donde Miguel Nule, me reunía con él. En su finca hicimos una reunión grandísima donde estuvieron
empresarios y ganaderos, no solamente otro de ralito, sino de Antioquia. ajá. Él inclusive creo que también estuvo en esas reuniones que se dieron. Sí, don Miguel estuvo en Medellín con nosotros en una reunión que se adelantó en Medellín, ahora que me acuerdo. Y fue fundamental en la creación de estos grupos de autodefensa, en la multiplicación de esos grupos de autodefensa. Don Miguel Nule junto a Joaquín García fue muy importante. Yo recuerdo que de esa reunión participaron un señor Jaime Sat, Humberto Vergara Támara, participó Ramón Villegas, Eduardo Cobos participó, Javier Piedrahita participó, por supuesto, Elías Vélez, un señor Silgado de San Onofre, Elías Vélez de Medellín, Víctor Guerra, José Guerra, y así que yo recuerdo de su señoría. ¿Cómo? Ahora sí, nuestro pretendiente, candidato cantante, aquí trinará sobre Arana. También me reuní con el gobernador Aranazús en un restaurante que quedaba ahí sobre la vía, la salida, no recuerdo el nombre del restaurante. Me reuní con él como en, no sé, 2, 3 oportunidades, creo. No recuerdo las veces que me reuní con él. Pero básicamente ya para ese momento posterior, ya quien empieza a manejar las relaciones sobre el sector es Cadena, a quien le pido que se encargue de esas relaciones en la zona. Y ya luego viene Diego Vecino. O sea que la relación del señor Cadena con Salvador Arana también fue a instancias y por orientación suya, no fue autónoma de él. No, fue a instancia por orientación que yo le di, su señoría, sí. Por favor, indíquenos si tuvo relaciones con el señor Jesús Puello Chamié, excongresista de Bolívar, y si pudiera precisarnos algunos detalles relevantes para los efectos de esta audiencia. Jesucito Puello Chamié. Jesús Puello Chamié, no recuerdo a alguien con ese nombre, no tengo nada en la cabeza de él en este momento, su señoría. Y ya finalmente quisiera saber si tuvo relaciones con el señor Marionel Flores, subdirector de la policía en Sucre, en el año 2000. Y si recuerda haber conocido a un señor de apellido Sánchez, comandante en aquella época. Marionel Flores. Ya en el año 2000 yo no hacía directamente las coordinaciones en Sucre porque todas quedaron amarradas desde que yo inicié. Y cada vez que había transmisión de mando, alguien llegaba, se reunía con ellos, presentaba a los miembros de autodefensa, o el que se iba presentaba al entrante, el componente diplomático, y era la manera como se manejaba, pero todo por instrucciones mías. Era un patrón que se replicaba y se multiplicaba a su señoría. Para ese momento no podría precisarlo, habría que averiguarlo, pero lo puedo averiguar, las relaciones que ellos mantuvieron con Diego Vecino, con Cadena, con Juancho Dique. Bueno, y finalmente, indíquenos si hay alguna otra novedad en relación con los políticos que fueron determinantes y aliados para sus relaciones y coordinación en calidad de bisagra con la fuerza pública. Su señoría Álvaro García, bueno, ya todos estos temas, desafortunadamente en esto sí no sería una verdad novedosa, en tanto que son conocidos porque los hemos tratado a profundidad, tanto en Justicia y Paz como en Justicia Ordinaria. Pero si usted desea, podría decirle, bueno, Álvaro García fue uno de los que sirvió de enlace con Fuerza Pública, el mismo don Miguel Nule también nos sirvió, él me presentó con el coronel de la policía del año 1995-96.
Quien me lo presenta es don Miguel Noble. Yo voy hasta la oficina de ese coronel con don Miguel. Vea, eso es nuevo, eso no se sabía, acabo de acordar. Mire, de tantas cosas que uno quiere decir, y este es un hecho nuevo. Don Miguelito. El procurador le pregunta si en el canal del dique ellos, como paracos, autodefensas y asesinos, tomaron el canal como depósito de cadáveres después de asesinar a muchas personas. Desafortunadamente y con mucho arrepentimiento tengo que decirle que sí, señor procurador. El canal del dique fue un lugar donde se tiraban los despojos mortales justamente para cumplir con esa otra patrón de macrocriminalidad de desaparecer cuerpos que se ordena de la comandancia del comandante Carlos Castaño y por solicitud de fuerzas militares, y cumplimos con esas órdenes, pero además se convirtió en un patrón dentro del conflicto y se utilizó no solamente el canal del dique, sino los ríos de Colombia, el propio mar, países vecinos, hubo de todo. No joda, hermano. Nuevamente el procurador pregunta sobre la temática de los periodistas independientes y el mecanismo del cómo estas criminales actuaron para aniquilarlos y si se presentó alguna colaboración con fuerzas del Estado por esa época. Su señoría, el señor procurador, perdón, efectivamente nosotros tuvimos responsabilidad en algunos de estos hechos que usted acaba de nombrar. Básicamente cuando se actuaba contra un periodista era producto de la estigmatización que se hacía de él o por considerar que estaba cumpliendo algún tipo de función en favor de la guerrilla. Esa era la manera como lo miraron. Con relación de Gustavo Rojas Cavallo, que era el GABA, fue incluso amigo mío, y creo que la autodefensa, porque estos hechos nos tocó reconstruirlos posteriores a la demolición. Yo nunca di la orden, pero creo que hubo responsabilidad de la autodefensa. No sé exactamente si hubo o no hubo, no podría precisarlo en este momento, pero fue una situación en la medida en que a los comandantes se les dio cierta autonomía al respecto. Desafortunadamente tomaron decisiones en cuanto a si cumplían con las directrices que le dábamos, que si tenían algo que ver con la subversión o estaban atacando los intereses de autodefensa, podían actuar militarmente contra ellos. Dentro de esa autonomía tomaron decisiones que llevaron al asesinato de personas que nada tenían que ver con el conflicto ni con atacar a intereses de autodefensa. Sencillamente fueron estigmatizados o solicitudes de algunas personas. ¿Qué hay de las fuerzas del Estado comprometidas en estos homicidios? Bueno, como usted verá, el director del periódico Voz, que les conté esta mañana, ese fue un pedido que venía directamente desde las fuerzas militares, que se actuara contra él. Hubo una persona que en Bogotá se le colocó una bomba, pero que no tenía percutor, como amenaza, de 500 libras era la bomba, una bomba gigantesca que Carlos Castaño mandó a poner en Bogotá. No sé si fue en el periódico Voz o en donde otro. Bueno, eso fue por solicitud, en ese caso, de la policía. Fue Danilo González quien le hizo el pedido, no sé de parte de quién, a Carlos Castaño. El de Wilson Borja fueron hechos que estaba dentro de Danilo González de la policía. José Miguel Narváez,
Y así, por ponerle algunos ejemplos. Imagínense lo que ha llegado esto. Bueno, la compra de armas con Rodrigo Tobar Pupo allá en Miami. Los mayameros escoriatos allá, pues aquí responde. Sí, efectivamente, estuvimos aquí en Estados Unidos. Eso fue como en enero, febrero del año 1997. Vea, aquí hay algo novedoso. ¿Sabe quién nos iba a recibir al regreso a Colombia? En Cartagena, el director del DAS, Rómulo Betancourt. Imagínense. Vea, ese es un aspecto novedoso. Compramos un armamento. Rómulo fusiles, Betancourt. Compramos como 200 radios de comunicación, escáneres para interceptar comunicaciones. Compramos como 200.000 cartuchos de AK-47 762, unas pistolas. Incluso nos detuvieron saliendo de aquí y porque nos dijeron que era legal, que el problema era en Colombia. Y digo, en Colombia no hay ningún problema. Entonces llamé a el director del DAS y le pedí el favor que si nos recibía en el aeropuerto. Me dijo que no había problema, que él nos recibía, que le hiciéramos. Y en ese momento, cuando estamos en el aeropuerto, que nos quitan los papeles a todos, y las billeteras y los bolsos, ellos empiezan a ver ahí tarjetas de Cruz Roja Internacional, de entidades no gubernamentales que luchan por los derechos humanos, de personas que hacían parte del gobierno. Entonces me pregunté, ¿usted por qué tiene todos estos contactos? Me tocó contarle que íbamos a luchar contra la guerrilla, que éramos un grupo que estábamos conformando autodefensa, y le conté la verdad. De lo sucedido, que estábamos de manera, incipiente para ese momento, apenas creciendo, fortaleciendo en esa lucha contra la subversión. Les expliqué todos estos temas y no era un delito cometido en Estados Unidos, por lo tanto nos dejaron continuar nuestro retorno hasta Colombia. ¿Qué tal? ¿Qué hay de otros nombramientos en corporaciones autónomas regionales ambientales en otras partes del país? No tengo conocimiento al respecto. ¿Qué hay de otros medios internacionales que los ayudaron a expandir el mensaje antiguerrilla contra las FARC? Sí, por supuesto. En la medida que estaban interesados siempre en entrevistas con el comandante Carlos Castaño, conmigo y otros comandantes, era básicamente que permanente y constante, digamos que el asedio de periodistas para que explicáramos cuál era la causa de la autodefensa, la visión, la misión, los objetivos, la ideología. Nos preguntaban si eran de izquierda, de derecha, de centro, las implicaciones que esto tenía, las visiones hacia futuro, cómo veíamos la lucha contra la subversión. Muchos preocupados, algunos de ellos, de una marcada ideología de derecha, otros de marcada ideología de izquierda, preocupados con la toma o no al poder de guerrillas o autodefensa. Sí, eso por supuesto que sirvió muchísimo como amplificación de los discursos de odio en la guerra. ¿Por qué se tomaron la Universidad de Córdoba? Básicamente esa disputa que traíamos con el senador López Cabrales fue uno de los elementos que tuvieron peso en las decisiones. Otra es que de la Universidad de Córdoba en aquel momento se nos informaba, y las informaciones que nos daban y las operaciones que realizamos contra varios docentes o estudiantes de la universidad a través de informes de inteligencia entregados por la policía, DAS, ejército, es que allí
era un foco, una entidad de donde se multiplicaba la ideología guerrillera, y de ellos salieron varios comandantes, unos muchachos apellido Serpa que estuvieron de comandantes de la FARC. Julio Rincón, que es apellido Serpa, es nativo de Montería, su mamá y su familia todos vivían ahí en Montería. Nunca permití que las tocaran porque las familias no deben tocarse en el conflicto armado. Pero sin embargo lo hicieron con otros. De manera tácita acordamos después que secuestramos familiares de guerrilleros y autodefensa. Entonces luego se llegó a ese acuerdo tácito de no tocar el cargador, por favor. Gracias. Y entonces, perdón que me distraje porque se me va a apagar el computador y aquí estoy. Entonces llevó a que tomáramos acciones contra miembros de la universidad que eran señalados y tildados como guerrilleros. Incluso se dice que Doncel Redondo, el Guajiro, ¿cómo se llama él? De la FARC, no me acuerdo el nombre, también estuvo, creo que de profesor en la Universidad de Córdoba. Y bueno, esas eran las informaciones que daban, eso venía, como digo, de las instituciones del Estado. Y eso nos llevó a que nos metiéramos de lleno a la universidad, y no solamente la de Córdoba, sino la de todo el norte de Colombia. Empezamos a mirarlas con lupa, con detenimiento, y a efectivamente direccionarlas para que además cumplieran con la función social para la que estaban ellas dedicadas y habían sido construidas. Entonces eso se dio en la Universidad de Córdoba, en ella y en muchas universidades de la costa norte de Colombia. La del Atlántico, papá. Gracias. Una última pregunta. ¿Hubo abogados que pusieran su profesión al servicio específico de su organización? Bueno, sí, hubo abogados que pusieron al servicio de las autodefensas sus conocimientos y sus estudios como profesionales para defender intereses de miembros de autodefensa, sí, por supuesto. ¿Qué nombres tiene en específico sobre esa materia? Son tantos los abogados que hemos tenido, pero entre ellos estaba el doctor Llorente. Y no es que sea en una situación exclusiva, porque además no es un delito defender a alguien, como no es un delito defender a un guerrillero. Justamente fueron de los fenómenos que se cometieron con la estigmatización en la guerra, que por ejemplo el colectivo de abogados que defendía la guerrilla lo considerábamos guerrilleros, igual que alguien o algunas personas considerarán a los abogados que trabajaron de manera legal con la autodefensa como parte activa de la autodefensa. No, prestaban servicios legales, que es lo más importante. ¿Qué hay con relación a los pueblos indígenas? La tendencia esa de asesinar a sus representantes, sus jefes, sus caciques. ¿Cuál era la intención y por qué se empecinaron tanto contra la población indígena? Su señoría, lamentablemente es cierto lo que usted acaba de decir. De novedoso tiene que fue una persecución sistemática y selectiva a través de los informes que recibíamos de inteligencia militar. Eso convirtió desafortunadamente a las comunidades indígenas, y especialmente a esta que usted se refiere, de los Embera, cenúes, pero especialmente Embera, y los cenúes también, porque se asesinaron muchos miembros de esa comunidad, aunque no aparecen reportados y endilgados como responsabilidad de la autodefensa. Se dio a través de esas listas y se dio a través de colaboraciones con el mismo Estado, que los censaba, que los carnetizaba, que impedía el acceso de alimentación, de insumos e ingresos de salud
porque se decía que estos ingresos llegaban a los campamentos de la FARC, que desafortunadamente, sin el consentimiento de las comunidades indígenas, como lo hacíamos nosotros, construíamos campamentos al lado de los resguardos indígenas y construíamos zonas de refugio en áreas de resguardos indígenas. Uno, porque estaba en algún momento prohibido bombardear sobre comunidades indígenas o campesinas, y eso se utilizó como arma y estrategia dentro de la guerra. Entonces es novedoso el contexto que le planteo, es novedoso que la información provenía dentro de las fuerzas militares que nos daban los listados, que incluso censaban a las poblaciones. Ustedes le pueden preguntar a los indígenas y campesinos de esta región del Alto Sinú, ustedes fueron censados y carnetizados, y les van a contestar que efectivamente fueron censados y carnetizados, e incluso se les contaba la alimentación, se les hacía un inventario de lo que podían subir hacia sus lugares donde vivían, porque no se les permitía que subieran todo lo que compraban. Tenaz. Aquí finaliza la entrevista, no sin antes resaltar algo importantísimo. Solamente con el gobierno actual se ha llegado a un enlace con el estadounidense para que esto pudiese llevarse a cabo, y como tal se dio. Estas verdades son